La teología reformada. Hoy día vamos a presentar en qué consisten las bases de la Iglesia Bautista Reformada. Dentro de los bautistas, en líneas generales, encontramos dos corrientes. La que vamos a hacer referencia ahora, que es aquella que se denomina los bautistas reformados, que, como vamos a ver, tienen un énfasis en la gracia salvadora, y aquella otra rama de bautistas que son más por el lado del arminianismo, que sostiene que en síntesis de que la salvación se puede perder. Por lo tanto, hacen énfasis en el testimonio de las obras, es decir, en la práctica vienen a ser la fe más las obras. Bueno, pero nosotros nos vamos a tomar esta segunda rama de los bautistas, sino que vamos a tomar aquella que nosotros hemos denominado entonces la Iglesia Bautista Reformada, la teología reformada. Recordemos que la Iglesia Bautista es una iglesia que en los inicios de la difusión del protestantismo en Chile y en América Latina ha sido una de las iglesias que ha tenido un más alto impacto histórico en cuanto a la llegada y a la difusión de la palabra de Dios en América y en los países y en particular en Chile. Si en la ciudad de Temuco, donde vivo, podemos ver que una gran cantidad de iglesias bautistas en distintos lugares, lo que testimonia aquello que estamos hablando. Muy bien, una rama muy importante, como ya dije, que son los bautistas reformados, y vamos a hablar al respecto para su información. Bueno, parto diciendo que por la gracia de Dios, hoy hablaremos sobre aspectos importantes de teología y doctrinalmente definen a un grupo importante de las llamadas iglesias bautistas reformadas y explicaremos el contexto histórico de su surgimiento y diremos que son una congregación que combina la teología bautista, creencias en el bautismo de creyentes, autonomía de la iglesia local, con la teología reformada, énfasis en la soberanía de Dios, la gracia y las doctrinas calvinistas, como los 5 puntos del calvinismo se adhieren a la confesión de fe bautista de Londres de 1689 como base doctrinal y valoran la predicación expositiva y una vida de discipulado comprometida, distinguiéndose por su convicción profunda en la salvación por medio de la gracia. Las iglesias bautistas reformadas surgen principalmente de la tradición bautista particular en Inglaterra durante el siglo XVII como una rama del puritanismo, aferrándose a la teología calvinista y doctrinalmente definida por la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Su origen moderno se remonta al movimiento separatista inglés del siglo XVI y la influencia anabaptista, pero se consolidaron en el siglo XVII como herederos de la Reforma, enfatizando la soberanía de Dios y de la Biblia. La teología reformada incluye teología del pacto, sacramentalismo y transformación cultural. Surgimiento de figuras claves de la teología,
como Grasman, Investment Machine, Rosas J. Rudolph, Cornelius Van Til y más tarde Francis Chappell y R. C. Sproul a través de Ligonier Ministries revitalizaron el pensamiento reformado. Pido excusas porque mi pronunciación de los idiomas y de los nombres es un poco, como ustedes pueden ver, traumático. Hoy, por la ruta bíblica, conversaremos sobre un libro en el que el teólogo reformado R. C. Sproul explica con bastante claridad y sencillez qué es la teología reformada y con ella la bautista. R. C. Sproul parte haciendo una distinción entre el concepto de teología y el de religión y señala que no pueden considerarse como palabras sinónimas que describen disciplinas u liturgias de congregaciones cristianas. Sproul plantea en su libro que estos conceptos encierran instituciones o formas de entender las doctrinas divinas distintas. Incluso afirma que son opuestas entre sí, en tanto que la religión fija su objetivo y acción desde una visión antropocéntrica, es decir, es el hombre el principal autor y consumador de la relación armónica de su pensamiento y actuación con Dios, que incluso abarca a la soteriología, mecanismo de la salvación. Para Sproul, la religión es la acción del hombre mirando hacia el cielo, exhibiendo su buen comportamiento como parte coautor con la cruz de Cristo para la salvación. En cambio, la teología reformada plantea, dice Sproul, pues se define como la acción del hombre ante una acción vital de Dios en todo lo creado, como una acción teocéntrica, es decir, no es el estudio de la vida por entender al ser humano y su revelación, sino que la teología reformada, dice Sproul, es el estudio de la revelación de Dios para los hombres, pues existe una gran diferencia entre un Dios creador, santo, todopoderoso, y el hombre, que es su creación divina, y este hombre está indefenso frente al mundo y al pecado. Bajo este contexto, dejemos en descrito entre la diferencia del hombre, su sistema religioso antropocéntrico y la teología del pacto, cuyo centro de estudio teocéntrico es la revelación de Dios hacia el hombre, pone de manifiesto la centralidad del rol de Dios, es decir, una visión teocéntrica y no antropocéntrica de la teología. Sproul, para explicar la centralidad de Dios, utiliza Éxodo 34, donde se describe cuando Moisés sube a buscar al monte Sinaí las tablas de la ley. En este encuentro, la teología pura, aquí se describe como un Dios santo y todopoderoso, quien es el único que habla y impone sus condiciones. Y Moisés, como hombre, no actúa, solo escucha
reverentemente y no impone su parecer acatando en sí la voluntad de Dios. En contraposición, abajo del monte Sinaí, el pueblo judío, como ve que Moisés se demora, decide adorar a un ídolo hecho por sus manos, según su propia creencia y voluntad, constituyéndose en un sistema cuyo acto es puramente religioso y de creación humana antropocéntrica. Es decir, aquí en este texto de los evangelios del Génesis, Sproul explica con bastante claridad la diferencia entre una teología del pacto y una teología verdadera, cuyo centralidad es Dios y cómo el hombre busca su revelación, y por otro lado la religiosidad que actúa en base a la creación que tiene el hombre, aunque reconozca el Evangelio, pero que el hombre realiza una interpretación y una creación de sí mismo como vea a Dios desde una perspectiva humana. Para la teología reformada, la centralidad de su teología está basada en el conocimiento de la revelación de Dios, por lo que un pilar fundamental de esta teología se basa en sus principios. Veamos, que dice Sproul. Dicho sea de paso, el título del libro es La teología reformada. Primero, plantea aquello que nosotros conocemos como la sola escritura, es decir, por medio de la sola escritura o Biblia o Evangelio, podemos entender y conocer la revelación de Dios, pero aclarar que no es solo la escritura donde podemos comprender la revelación de Dios. Lo que sucede es que para los reformados es la Biblia la única autoridad, y aquí hago énfasis en esta palabra, la única autoridad de definir y conocer la revelación de Dios. Es decir, lo que no encontremos con respecto a Dios en las Escrituras no es revelación de Dios, y por lo tanto no se constituyen en teología, sino que en religión. Se reconoce, sin embargo, otras fuentes para comprender el Evangelio, como los credos de las iglesias, los concilios, etcétera, como vías útiles, pero teniendo siempre presente y cuidado, pues son guías falibles, o sea, se pueden equivocar y pueden contener errores. Es por eso que plantea que todas estas fuentes auxiliares de la teología deben ser cotejadas con la sola escritura. Después plantea que el motivo real de la reforma protestante que molestó al catolicismo romano en su oportunidad fue el hecho de poder establecer cuál o cuáles eran las fuentes teológicas inerrantes, infalibles y verdaderas para Lutero y los reformados. Esta era la sola escritura, mientras que para el catolicismo de la época eran las escrituras más la tradición de la iglesia. Cosa que los protestantes reformados no aceptaban. Tenían, como dijimos, el principio de la sola escritura. Entonces, para los reformados, la única fuente falible era la Biblia,
la única fuente infalible era la Biblia, que esta es la palabra de Dios. Las demás fuentes solo son interpretaciones de creaciones humanas, como los credos, los concilios y también las interpretaciones papales. Lutero, que expone su protesta grabando sus tesis en la puerta de la iglesia, que declaraban en ella que solo las escrituras eran la única fuente teológica verdadera y eficaz, generará la reforma de la Iglesia Católica, la que surge con gran fuerza. A partir de allí, los reformados, al reconocer que la sola escritura era únicamente infalible, entonces, con respecto al tema central de la obra de Cristo y su salvación, estaba solamente regulada y establecida por lo que decían las escrituras. Y podemos entender la sentencia escatológica más importante y única establecida por Lutero y los reformados: el justo por la fe vivirá. Perdón, no es escatológica, es soterológica. Lo que nos lleva al segundo postulado, dice esto, de los reformados: el hombre es justificado solamente por la fe, indudablemente quedando fuera las obras de la ley. En la medida en que las obras de la ley antes del antiguo pacto debían ser cumplidas para el perdón de los pecados, y aquella parte que el hombre no podía cumplir era limpiado por los sacrificios en el lugar del altar, por el derramamiento de la sangre de animales, entre ellas, entre otros, de corderos, aves, etc. Sigamos. Entonces, Proul dice en su texto que el hombre solo es justificado por la fe. La salvación se inicia, dicen los católicos, con el bautismo, y a partir de allí se ponen en acción la fe más las obras. Entonces, la fe y las obras hacen al religioso justificado ante Dios, cosa que los reformados rechazaban con mucho vigor, y este era el postulado del catolicismo de la época, con la que se produce el cisma, es decir, la división entre católicos y protestantes. Para el catolicismo, la justificación es un proceso. En cambio, escúchalo bien, es un proceso. En cambio, para los reformados, la justificación es un acto de fe, de imputación, de un acto de pago para la satisfacción de la ley de Dios, pues le exime al hombre por la fe de la condena del pecado y de la muerte. En consecuencia, por medio de la fe en la cruz de Cristo, y no por buenas obras, el hombre le es imputada la justicia y el perdón divino, aunque el hombre siga siendo un pecador por naturaleza. Ahora, por Cristo es justo. Este planteamiento de la reforma y de los reformados dice que por medio de la sola fe en Cristo somos justificados sin necesidad de obrar. No son pocos los que señalan que, siendo así salvos por gracia, ¿qué nos asegura entonces que este hombre no vuelva a pecar? Esto señala que esto no es una licencia para pecar, y actúa aquí el hecho de que si la fe es verdadera,
surge el arrepentimiento del creyente, por medio del cual, siendo este un acto de agradecimiento hacia Dios por la salvación gratuita recibida, este hombre creyente verdadero está inclinado o predispuesto a llevar a cabo buenas obras y perseverar, que es lo importante, y perseverar en ellas. Es decir, tratará con todas las fuerzas de su corazón mantenerse alejado del pecado. Las obras, entonces, dice Sproul, son un fruto de la salvación. Esto es lo que plantea el apóstol Santiago cuando relaciona la fe con las obras. Es decir, muéstrame tú tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras. Es decir, el hombre primero cree, por fe recibe al Señor y obra como consecuencia de este regalo gratuito. Se ha planteado que el hombre es intrínsecamente pecador dentro de la teología reformada y de por sí está impedido acercarse a Dios, como que desde esta teología reformada explicamos el acto de la fe y la salvación. Sproul dice en su obra que para este efecto los reformados han establecido 5 puntos que se conocen como el LIT por su sigla en inglés sobre la salvación, creado a partir o en el sínodo de Dorn, que son la depravación total del creyente, la salvación incondicional de Dios, la expiación ilimitada y la gracia irresistible, para terminar con el 5º punto, la perseverancia de los santos. Primero, ¿qué significa la depravación total? Sproul señala que no es que con esto se diga que el hombre es totalmente malvado, sino que significa que con la entrada del pecado original adánico, es decir, el hombre, y el pecado, perdón, y el pecado ha afectado todas las partes del ser humano, como la mente, la voluntad, los sentimientos, los sentidos, etcétera. No es que no es que el hombre natural no pueda hacer lo bueno, sino que más bien es el que sus buenas acciones poseen corrupción, pues no están enfocadas a la gloria de Dios, sino que a la gloria del hombre mismo, buscando con ello un beneficio y no puede direccionarse hacia Dios, pues su voluntad como hombre natural no quiere a Dios, es más, lo rechaza. Se ha fijado usted, hermano, que cuando va a evangelizar a un incrédulo, este comienza a presentarle una cara y una actitud como de molestia y de rechazo. La gracia irresistible significa que esa llamada del Padre por medio de su Espíritu para acercarse a Cristo, tan eficaz que vence todo tipo de resistencia, dando el corazón de piedra del incrédulo por uno de carne, cambia así su voluntad, pues de estar muerto en delitos y pecados, que da vida por medio de esa acción, y ahora el hombre puede querer a Dios en la persona de Cristo
y ahora le ama, le reconoce y le acepta. Aquí entonces opera el otro punto, la gracia, y es aquella que te da la posibilidad de acercarse y creer en Cristo. Pues Dios ha dado ese sentimiento natural de no querer a Cristo. No es que ella te obligue, es decir, el Evangelio o Dios mismo, sino que esta gracia es irresistible porque te reorienta y posibilita que tú puedas acercarte y recibir a Cristo venciendo esa resistencia natural del corazón de una de rechazo a un sentimiento sincero de aceptación. Ahora, por la sola fe somos salvos. Es decir, solo, perdón, solo por medio de la fe en Cristo, en su muerte de cruz, somos salvos. No se olviden que esa fue la centralidad del pensamiento de Lutero, solo por fe. Después, la sola escritura, es decir, como ya se ha dicho, no solo es autoritativa, sino que por medio de las escrituras, o Biblia o Evangelio, llegas al conocimiento de Cristo y, y conoces entonces el camino de la salvación. Para finalizar, debemos declarar que lo que hemos expuesto sobre el libro de Sproul, sobre la teología reformada o neocalvinista, la que es aceptada por la Iglesia Bautista, es solo una síntesis modular en base a una interpretación de lo leído. Y en cuanto a la teología reformada, que suscriben un grupo importante de denominaciones de iglesias bautistas reformadas o neocalvinistas. Pues bien, estimados hermanos, con la ruta bíblica del Señor Jesucristo, dentro de sus objetivos, es poder llevar a ustedes distintos aspectos sobre el conocimiento de las doctrinas, de las teologías o de la forma de entender la revelación divina de las iglesias para su edificación y para su conocimiento. Y en este caso, hacia nuestros hermanos bautistas. Es una iglesia en la cual el Señor ha utilizado y trabajado, y en este caso los bautistas reformados, son aquellos que tienen una muy buena doctrina y una base soteriológica muy potente. Quien les habla como siempre, Julio Siernaburto, les pide que si este programa ustedes consideran que es importante, aunque también ustedes podrán encontrar muchos estudios al respecto, puede recurrir justamente a las obras que R. Sproul ha efectuado con respecto a este tema. Si usted considera que ha sido de utilidad, bueno, compártalo. Si usted no se ha suscrito al programa, suscríbase. Y si considera que merecemos un dedito, póngalo, que eso sirve de incentivo, aunque nuestro mayor incentivo es poder actuar para la gloria de Dios en medida de nuestra fe, de ya muchos años, y ustedes bien saben que nos acogemos siempre a su gracia, que no estamos exceptuados de la lucha contra el pecado que mora en nosotros, todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes. No existe ni a uno que no tenga una lucha constante con el pecado.
Porque si dice las Escrituras que aquel que dice que no tiene pecado, a Dios ha hecho mentiroso. Búsquelo, es una tarea que le doy, búsquelo y se va a dar cuenta de que el Evangelio nos tira las orejas cuando pensamos que nosotros somos inmaculados. Eh, que la gracia del Señor y las bendiciones de Dios Padre en el nombre de Cristo con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.